TN significa texto narrativo, al menos para nosotros sí. TN, una existencia desconocida estaba leyendo una historia que comenzaba de la siguiente manera. Un fragmento de una entidad desconocida estaba haciendo fila para comenzar con su aventura. Este pequeño fragmento llamado número 2567 es un poco hiperactivo y se emociona con facilidad. El fragmento esperaba ansiosamente su momento de brillar mientras esperaba en la fila. El tiempo pasó hasta que le tocó su turno. Cuando le llegó su turno no esperó las instrucciones del administrador y se metió lo más rápidamente que pudo hacia el portal, pero fue detenido por el administrador. El administrador comenzó a explicarle al ansioso fragmento que el portal que estaba a su lado fue creado por su señor y es único. El fragmento brillaba con emoción. Esto alegró al administrador pero no lo demostró. A continuación el administrador le explicó una guía rápida de lo que el fragmento debería de hacer, que una vez que el fragmento pase por el portal será desvinculado y deberá desvincularse o fusionarse con el cuerpo de un ser vivo o muerto. Pero que en un minuto un humano morirá traicionado por sus compañeros y morirá dentro de una mazmorra, que su cuerpo será un buen recipiente para el fragmento ya que ese aventurero no tiene familiares ni seres queridos que se preocupen por él. Administrador, eso sería todo. ¿Tienes alguna pregunta? Fragmento 2567. Fragmento, emocionado, sí, una vez que me vincule con el cuerpo humano, ¿qué debería de hacer? Administrador, para empezar no es necesario que elijas el cuerpo humano, puede ser cualquier recipiente, pero ese recipiente humano es el más adecuado para ti ya que se adaptará perfectamente contigo, y que una vez te vincules o fusiones, puedes hacer lo que desees. No existen reglas o guías para empezar, lo único que importa es vivir una buena historia para que nuestro Señor esté complacido. Dependiendo del cuerpo que elijas tus habilidades variarán, pero en los casos que el cuerpo no sea adecuado, puede que no obtengas ninguna habilidad. En esos tipos de casos tendré que intervenir y se te dará una habilidad acorde a tu nuevo cuerpo. Fragmento, ¿qué pasa si no logro encontrar un recipiente? Administrador, es simple, solo desaparecerás en una hora. Fragmento, tenso, espera que, desapareceré. Administrador, ya no queda tiempo, entra rápido, se está por cerrar el portal. TN, el fragmento entró rápidamente al portal. Una vez que ingresó el fragmento pudo ver el cuerpo del humano muerto a través de la tierra y sin dudar se lanzó hacia él a máxima velocidad. El fragmento no quería perder ni un segundo, todo estaba yendo muy bien, pero cuando el fragmento estaba a unos pocos metros del recipiente, un pequeño slime saltó hacia el cuerpo del hombre muerto. El fragmento entró en pánico y no pudo reducir su velocidad a tiempo y entró dentro del cuerpo del pequeño slime. Después de un tiempo el fragmento abrió sus ojos y se dio cuenta que se había fusionado con el slime. Por pura frustración el fragmento gritó con todas sus fuerzas. Su voz era parecida a la de un humano pero a la vez a la de un monstruo. Repetía una y otra vez, maldición, pero de repente apareció un portal sacándolo de su pesar. De ese portal apareció el administrador un poco confundido, pero al momento de ver al pequeño slime se rió. El pequeño slime se veía abatido y sin ganas. Después de reír por un tiempo el administrador se calmó y se disculpó con el fragmento. Administrador, muy bien, escucha atentamente, una vez que te has fusionado con un recipiente no te puedes salir, y para empeorar las cosas, te has fusionado con un slime bebé recién nacido. Lo peor de todo es que la fusión no te ha dado ni una sola habilidad, es un fracaso total. Slime, completamente abatido, no puede ser, no he ni empezado y ya soy un fracaso total. TN, el administrador sacó una ruleta de 120 parte por igual, todas las partes tiene un signo de pregunta por igual. Nuestro slime recordó que podría obtener una nueva habilidad y se emocionó, pero se confundió al ver en todas las partes un signo de pregunta. El administrador vio la confusión del slime y le explicó que está creado de esta manera para que cuando uno elija las habilidades no tenga la probabilidad de hacer trampa y a la vez eliminamos la insatisfacción de que le tocó una habilidad que no le gustó a los fragmentos. El administrador le pidió al slime que girara la ruleta con todas sus fuerzas. El slime giró la ruleta con todas sus fuerzas y esperó con gran anticipación que se detuviera. Después de los 10 segundos más largos de la vida del slime, apareció el nombre de síntesis. El slime se emocionó al escuchar el nombre, pero un par de segundos después preguntó seriamente, ¿qué es la habilidad de síntesis?
el administrador no aguantó y se rió con fuerza. El administrador no podía creer que el fragmento se alegrara de algo que no sabía. Administrador, no me había reído tanto en 200 años, pero bueno, tendrás que averiguarlo por tu cuenta, te recomiendo que te escondas por ahora, ya que aún eres uno de los más débiles en esta mazmorra, cuídate, estaré esperando con ansias tu historia. Slime, alegre, sí, me esforzaré mucho. Espera, se fue, quería hacerle algunas preguntas, bueno ya no está, finjamos que mi recipiente principal fue el del slime y listo, ahora tengo que acostumbrarme a este cuerpo. Nuestro slime comenzó moviéndose, su velocidad de movimiento era lenta y no podía correr, cuando el slime intentó correr con todas sus fuerzas, instintivamente comenzó a saltar, su velocidad al correr saltando es más rápida a la de un humano trotando, no es tan rápida como la de un humano corriendo con todas sus fuerzas, pero es lo suficientemente rápido para un slime, pero entonces se puso a pensar cómo pelean los slimes, ya que tiene tentáculos podría dar golpes o devorar sus presas. Por completo, que el interior de un slime puede digerir casi cualquier cosa, nuestro slime no lo sabía, solo lo presentía, estiró sus tentáculos y comenzó a dar varios golpes a su máxima velocidad. El slime se alegró a ver que sus golpes eran un poco rápidos, después intentó estirar sus tentáculos los más lejos que pudo llegando hasta los 2 metros de distancia, fue una corta distancia, pero para un slime que tiene un radio de 30 centímetros es mucho. Pero un sonido extraño que se parecía a un hueco lo desconcertó, el slime al girarse y al enfocarse en el lugar de donde provenía el sonido se congeló y recordó el consejo del administrador, que debía de esconderse, ya que él era uno de los más débiles. Un pequeño goblin se acercaba corriendo mientras sostenía un pequeño palo como si fuera un mazo, pero para nuestro pequeño slime que medía un radio de 30 centímetros, ese pequeño goblin que medía 1,5 metros de alto, se veía como un gigante que sostenía un garrote más grande que él. Nuestro slime entró en pánico y escapó saltando con todas sus fuerzas. El pequeño goblin perseguía a nuestro pequeño slime mientras agitaba su pequeño garrote. Luego de estar saltando por un par de minutos, nuestro slime logró ver un pequeño conjunto de rocas. Nuestro slime no lo dudó y comenzó a saltar entre las rocas para lograr escaparse. Nuestro slime desde arriba podía ver al goblin molesto agitando su garrote, parecía un poco cansado. Nuestro slime se burló del goblin sacándole la lengua. El goblin al ver al slime burlándose de él, se enfurece aún más y suelta su garrote y empieza a trepar por las rocas. Nuestro slime estuvo a punto de entrar en pánico pero se le ocurrió una brillante idea. Nuestro slime esperó a que el goblin esté cerca de terminar de subir y apenas logró ver la cara del goblin, con un fuerte salto golpeó el rostro del goblin, con el fuerte empuje el goblin cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Nuestro slime vio al goblin inconsciente y festejó su primer victoria, pero su alegría se atenuó cuando se dio cuenta que tenía que bajar. El pequeño slime intentó bajar dando saltos, pero en su segundo salto una parte de la roca se rompió y el slime cayó, para su suerte. Cayó en una roca inclinada y terminó rodando hasta que fue detenido al golpearse en otra roca. Slime, mareado, porque me siento mareado si no tengo un cerebro o estómago. El slime se acercó como un borracho hacia el cuerpo del goblin. Una vez que el slime llegó tocó al goblin y no pasó nada, se subió encima del goblin y otra vez no pasó nada. Nuestro slime confundido cierra sus ojos y se concentra en imaginar en formas de cómo digerir al goblin. Se imaginó a él como si fuera una especie de burbuja que se devora al goblin, pero de repente comenzó a sentir un ligero y extraño sabor al igual que jugo sacado a un chicle después de masticarlo por unos 5 minutos. Al abrir los ojos el slime vio que se había devorado al goblin. El slime había aumentado un poco de tamaño para poder digerir al goblin. Extrañamente se siente como si estuviera un poco saciado, al igual que tomar un té con galletitas. No lo llena pero lo tranquiliza. El slime podía sentir como el goblin estaba siendo digerido. Instintivamente entendió cómo es la forma correcta de digerirlo. El goblin repentinamente abrió sus ojos y entró en pánico. Se movió desesperadamente pero se ahogó dentro del slime. El slime entendió que el goblin no había muerto y que se había despertado por el dolor de ser digerido vivo, y que si hubiera esperado más tiempo es probable que se hubiera despertado y lo habría atacado o escapado. El slime se concentró en sí mismo y aumentó la velocidad de digestión. Después de 10 segundos el slime terminó de digerir al goblin. Una vez digerido,
el slime se sintió con un poco más de fuerza y salud. El slime se preguntó si podría ser la habilidad de síntesis. Una vez dicho la palabra síntesis, apareció una ventana delante del slime que lo asustó. El slime saltó, pero la ventana lo siguió. Una vez que entendió que era su ventana de habilidades, se tranquilizó. En la ventana de habilidades había el dibujo de una semilla con raíces que se extendían como si fuera una estrella. En la semilla estaba escrito la palabra XP y el número 25. De una de esas raíces había una burbuja como si fuera una especie de hoja. Dentro de esa burbuja estaba el dibujo del goblin que había digerido con XP 30. Nuestro slime intuyó que el XP es algo que él posee, pero no entiende cómo usarlo. Nuestro slime recordó el consejo del administrador, se escondió entre las rocas y observó su entorno. Slime, parece que estoy a salvo por ahora. Puedo ver 3 caminos, ya vine por uno, por lo que solo me quedan 2. Mi prioridad ahora es salir vivo de esta mazmorra. Como entré directamente por la tierra, no sé el camino, solo me queda seguir. El del lado izquierdo parece un poco más grande. ¿Cómo se supone que sepa por cuál es la salida o cuál me llevará a mi muerte? Un fuerte chillido. El slime fue sacado de su concentración. Cuando nuestro slime regresó a sí mismo, se dio cuenta que ya estaba en el aire y que fue atrapado por las garras de una especie de ave. Nuestro slime entró en pánico. Pensó que si esa ave lo soltaba, él caería al suelo y terminaría como un globo de agua aplastado. Pero de repente la ave lo soltó. Nuestro slime estiró sus tentáculos y se aferró a las patas de la ave. La ave se sorprendió e intentó usar las garras de sus patas para lastimar a nuestro slime, pero nuestro slime ya se había aferrado a sus patas, evitando que esta misma la pudiera mover fácilmente. El slime pensó que estaba a salvo, pero de repente la ave hizo un movimiento brusco que hizo resbalar un poco al slime. Nuestro slime entró en pánico y comenzó a extender sus tentáculos alrededor del cuerpo de la ave. Ahora que estaba bien aferrado, el slime se preocupó, ya que no sabía qué hacer, ya que si intenta digerir a la ave, los dos caerían y es probable que el slime explote. Nuestro slime no se sentía seguro estando debajo de la ave y pensó en alguna manera de subirse a su espalda. De pronto el slime se sintió extraño y su visión comenzó a fluir por uno de sus tentáculos hasta llegar a la espalda de la ave. Nuestro slime se sorprendió por lo increíblemente conveniente que es ser un slime. Ahora que nuestro slime se sentía mucho más seguro, pensó que podría hacer lo mismo que hizo con el goblin a la ave, por lo que estiró uno de sus tentáculos a la cabeza de la ave y comenzó a asfixiarla. La ave entró en pánico y comenzó a hacer más movimientos bruscos para liberarse del slime, pero le fue imposible, ya que el slime estaba fuertemente aferrado al cuerpo de la ave. Todo ese esfuerzo provocó que la ave perdiera el aire más rápido y se desmayó. La ave junto al slime empezaron a caer en picada. Nuestro slime movió las alas de la ave, para tratar de dirigir el cuerpo de la ave para que no se gire. Con un fuerte puff caen los dos y el slime sale rebotado para un costado vivo. El slime pensó que podrían haberse roto sus huesos, pero solo fue su imaginación. El slime estaba muy aliviado. Gracias a su inteligencia superior ha logrado sobrevivir a todas sus peleas. También entendió cómo su cuerpo era el de un slime. Él tenía una resistencia natural a golpes físicos. Pensó que tal vez habría sobrevivido a la caída, pero no quería averiguarlo. Cuando el slime se acercó al ave para digerirla, el slime se sintió asqueado. La ave estaba toda aplastada y uno de sus ojos parecía estar viéndolo. Nuestro slime cerró sus ojos muy disgustado y comenzó a digerir al ave aplastada. En esta ocasión no solo se concentró en digerir a la ave, inconscientemente nuestro slime también pensó en el sabor de la ave aplastada, lo que provocó que sintiera un sabor desagradable. Nuestro slime intentó pensar en el sabor del anterior goblin, pero no pudo. Una vez terminado, otra vez sintió que se fortalecía. Nuevamente nuestro slime se escondió entre las rocas antes de abrir su ventana de estado. Él no quería volver a confiarse y ser atrapado otra vez. Cuando dijo la palabra síntesis volvió a aparecer su ventana de estado. Apareció otra hoja burbuja en la misma extensión de la raíz, pero en esta ocasión la ave decía 50 XP. Al parecer la ave le otorgó 40 puntos de XP y sumado a los 25 XP que ya tenía del goblin, el slime se alegró al ver que le alcanzaban los puntos para uno de los dos. Ahora una de las intrigas más importantes de la corta vida del slime estaba delante de él. Se preguntaba qué podría darle el goblin o la ave. En el slime surgió una duda existencial, ya que si él al digerir a un monstruo absorbe menos XP de lo que vale en su totalidad,
Eso significaría que el resto del porcentaje lo absorbe su cuerpo para fortalecerse, como siempre que termina de digerir a un monstruo se siente un poco más fuerte. Tendría sentido. Nuestro slime se imaginó a él como una especie de slime científico loco, con rayos y truenos incluido. El slime presionó la hoja burbuja de la ave que costaba 50 XP pero de repente se desconcertó al sentirse extraño.